Como probablemente sabes, hace unos 2000 años nació un bebé. Un ángel anunció a una joven llamada María que daría a luz a un niño y le pondría de nombre Jesús. Lo especial de Jesús es que se predijo que era el Mesías, el Salvador del mundo. Jesús creció como un chico normal, ayudando a su padre en la carpintería. A medida que pasaron los años y Jesús tenía alrededor de los 30, fue bautizado. Y en ese mismo momento, Dios envió a Jesús el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo como parte de Jesús, empezó a predicar el Evangelio del amor incondicional, y de cómo conseguir una vida eterna en el cielo, confesando y lamentando los pecados y cómo recibir el perdón total a través de Jesús. Y como sabes, predicó a la gente a arrepentirse porque el reino de Dios se acercaba. Cuando Jesús predicó el Evangelio, realizó muchos milagros para demostrar su poder, el poder que le otorgó su Padre, Dios. Y al ver este poder excepcional, la gente empezó a creer en él. Los ciegos recuperaron la vista de nuevo. Los sordos empezaron a oír otra vez. Los cojos volvieron a andar. E incluso los muertos resucitaron de las tumbas. Todo para demostrar el poder de Dios y para demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Estas curaciones, la pretensión de ser el Hijo de Dios y otros milagros fantásticos resultó ser demasiado para los judíos religiosos. Así que lo cautivaron en medio de la noche. Querían deshacerse de él. Jesús podría haber huido si lo hubiese deseado, pero allí se quedó para demostrar su amor, el amor. Los judíos torturaron a Jesús como si fuera un animal y después lo mataron, colgándolo en una cruz entre dos ladrones. Jesús, incluso justo antes de morir, le rogó a Dios que perdonara a los hombres que lo crucificaron. ¡Qué increíble relato de amor! Cuando Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz, se llevó consigo todas las enfermedades, todo el dolor y todos los pecados con él. La tierra tembló y una gran tormenta empezó. El Hijo de Dios estaba muerto. Jesús fue sepultado en una tumba y al cabo de 3 días murió. Pero en el tercer día, Dios de nuevo dio aire a la vida de Jesús. Se levantó de entre los muertos, volviendo a la vida en carne y huesos. Después de que Jesús resucitara, predicó en la tierra durante 40 días y después de eso se elevó al cielo para ir con su Padre. 10 días después de que Jesús se fuese con su Padre, Dios envió el Espíritu Santo a sus discípulos para que pudieran continuar predicando el Evangelio, para bautizar a las personas y después de recibir el Espíritu Santo con su profecía, poder sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Desterró a los demonios y habló al mundo sobre Jesús y cómo conseguir la vida eterna en el cielo. En el año 63 a.C., cuando el Imperio Romano está en plena expansión, los ejércitos romanos encuentran resistencia en Judea. Roma toma a Israel, los esclaviza progresivamente, les cobra duros impuestos y les impone la ley marcial para salvaguardar el orden. Jesús fue un revolucionario de la bondad y no del odio, lo cual fue novedoso. Viajó a través de la Judea ocupada por los romanos predicando a los judíos oprimidos sobre una comunidad de no violencia y de igualdad. Al principio apenas suponía una amenaza para los romanos, pero cuando comenzó a anunciar un nuevo reino se convirtió en una ofensa directa contra el poder romano. Los romanos habían empezado a pensar que no estaba en una sociedad de igualdad y que debían dirigir el mundo dentro de un sistema jerárquico. Se tomaron su tiempo para darse cuenta de que aquel movimiento podía suponer una amenaza política. En la tradición judía, que alguien se proclamara Dios o Hijo de Dios era una blasfemia, porque solo existía un Dios de Israel. Según la ley judía, Jesús es culpable de blasfemia, un delito que tradicionalmente conllevaba la sentencia de muerte por lapidación, pero a los romanos no les preocupaba ninguna blasfemia judía, pero sí que se alterara la ley y el orden romano. Lo que encontraron subversivo fue que Jesús se proclamara rey o Mesías. Pilato interroga a Jesús
y le pregunta si él era rey de los judíos, a lo cual él dice que sí, lo que causa un punto de conflicto con Pilato. Jesús es llevado a un juicio ante el pueblo, el cual prefiere que libere a Barrabás, un delincuente, y que Jesús sea crucificado. Los jerosolimitanos creían profundamente en la venida de un rey, después de la decapitación de Juan el Bautista. Ellos esperaban a alguien que los liberara del sometimiento de los romanos. Jerusalén era el centro religioso de los judíos, hogar del famoso templo sagrado. Ahí fue donde Jesús inició su labor mandada por su Padre, Dios. En la época de Jesús, la religión predominante era el judaísmo. Esta religión permitía protestar y profetizar, entre otras cosas a nivel social. Los judíos en aquel entonces tenían 616 normas. Cuando hablamos del judaísmo, lo primero que pensamos es en su forma de vestir, pues ellos tenían que vestir de manera que no incitara al deseo sexual. Una festividad muy importante para estos era la Pascua. Su religión les obligaba a realizar cierto tipo de rituales y ofrendas. Ahí es donde Jesús hace su aparición, en la Pascua. Por orden de Herodes, el templo era también un lugar para cambiar divisas, el patio de los gentiles, cosa que no agradó a Jesús, pues el templo, su hogar, era para comunicarse con Dios, no un banco. Y es aquí donde empiezan toda clase de enfrentamientos entre los seguidores de Jesús y los que no. Para la clase alta, Jesús resultaba ser una competencia política, como para Pilato, por ejemplo. Después de la venida de Jesús, el judaísmo se dividió en los que creen que Jesús es el Mesías, lo que llegaría a ser el cristianismo, y los que no. Los que no creían, según las escrituras, fueron los encargados de entregar a Jesús, lo cual durante décadas le ha dejado una mala imagen a los judíos. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Era lo que se escuchaba decir a los judíos, especialmente a los fariseos. Las leyes de los judíos eran tan estrictas que para no mencionar el nombre de Dios en vano, tenían prohibido nombrarlo. Es por eso que Jesús rompió con toda clase de barreras. Jesús vivió una pasión y fue humillado siendo inocente, y Pilato lo sabía. Por eso, lavó sus manos para quedar limpio y entregó a Jesús al pueblo. La crucifixión, más que un castigo a Jesús por declararse hijo de Dios, fue más para mostrar al resto de judíos que la rebeldía lo llevaría al mismo lugar donde él estaba. ¿Qué queréis que haga con él? ¡Crucifícale! ¿Quién eres? ¿De dónde eres realmente? ¿No te das cuenta de que yo tengo autoridad para soltarte o crucificarte? Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido concedida desde lo alto. ¿Desde lo alto? ¿Quién eres tú? Tenéis por costumbre que en la Pascua os conceda la libertad de un preso, una tradición que quiero respetar. ¿Queréis que suelte al rey de los judíos? ¡Queremos a Barrabás! ¡Queremos a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! ¿El asesino? ¿No queréis a vuestro rey? No tenemos más rey que el César, y si no haces nada respecto a él, serás enemigo del César. Me lavo las manos de este asunto, de todos vosotros. Ajusticiad a su rey según la ley romana. El país de los judíos es un territorio pequeño, le rodea el desierto por todas partes y le penetra en cuanto falta el agua. Se distinguen en él dos regiones. Galilea, al norte, con más agua y por tanto más fértil, produce sobre todo cereales, y Judea, al sur, área montañosa cubierta de viñas y olivares, en los sitios en que es posible se desarrolla la ganadería, sobre todo de ovejas. En las orillas de los lagos y al borde del mar se practica la pesca.
Dentro de una situación general de una gran pobreza existían varios grupos económicos que podemos dividir en la clase alta, compuesta por propietarios, o la nobleza laica, formada por el gobierno, y la nobleza clerical, los que vivían de la gente con fe, que controlaba la economía del templo. La clase media actual, sus ingresos eran modestos y ajustados a sus necesidades, y vivían sin mayores sobresaltos. Estaba compuesta por los trabajadores diarios, llamados jornaleros, y los mendigos, quienes vivían de lo que se les diera. La economía de la zona estaba compuesta por tres grandes actividades económicas: la agricultura, la ganadería y la pesca. La agricultura era explotada en el sur de Galilea, donde se formaban centros de trabajo hacia los cuales la gente emigraba en busca de empleo, cultivo de trigo. La ganadería era explotada en la mayoría de los territorios menos fértiles. Se explotaba ganado ovino, bueyes en mayor medida y cabras. La pesca era una actividad desarrollada por la mayoría del pueblo, ya que para esta no se requería de herramientas, terrenos o elementos de trabajo, alimento al alcance de la mano del pobre. Se pescaba en el lago de Tiberíades en el centro de la región. Estas actividades comerciales estaban explotadas por dos grupos de ciudadanos: los artesanos o comerciantes, quienes producían su propio producto para luego venderlo, y los profesionales, gente del pueblo con oficio. Generalmente eran carpinteros, tejedores, cobradores de impuestos, agricultores, pastores, entre otros. Una buena parte de la población vive agrupada en pequeñas aldeas donde los habitantes viven desde sus propios productos. Cada cual fabrica sus propios instrumentos rudimentarios, construyen también las pobres edificaciones que necesitan. En algunos pueblos un poco mayores se desarrolla el comercio y el artesanado. Eso requiere ya cierta especialización. Estos viven de su oficio y el dinero sirve para intercambiar los productos. Este último modo de vida está mucho más desarrollado en Jerusalén, la capital. Está en la región del sur y es la única ciudad de importancia. Tiene alrededor de unos 100.000 habitantes, comerciantes, artesanos, empleados del Estado. Conviven con toda una clase dirigente compuesta por grandes propietarios de tierras y por las familias y allegados de los sumos sacerdotes. En Jerusalén toda la actividad tiene su eje en el templo, lugar de encuentro del pueblo judío con su Dios. Económicamente, la importancia del templo ha llevado consigo todo un comercio de objetos de piedad, todo un tráfico de compraventa de animales para los sacrificios, toda una organización de cambio de moneda, pues en el templo solo se puede comprar una moneda especial. Aspecto personal sobre Jesús en nuestras vidas. Para cada una de nosotras, cristianas católicas, tanto Dios como Jesús hacen parte de nuestro día a día. El Stella Maris, nuestro colegio, nos ha infundido valores franciscanos como modelo para la sociedad. Por eso, entre tanto ajetreo en el que actualmente nos desenvolvemos los jóvenes, tratamos de dar fe y testimonio del amor de Cristo. Cada vez que tenemos algún problema, Él es el primero en enterarse. Y no solo eso, también somos conscientes de las grandes bendiciones que derrama sobre nosotras y nuestra familia, por lo que agradecerle también es primordial. La influencia de Jesús en el mundo actual. Nadie ha influenciado a todo el mundo de la manera que Jesús lo ha hecho. A través de la historia, la influencia que Jesús tuvo en la vida de las personas no ha sido sobrepasada. Ningún otro líder ha inspirado tantos cambios positivos en la vida de sus seguidores. Quienes se encuentran con el Cristo resucitado son totalmente transformados. Su forma de ver la vida es para siempre alterada. Por defender su fe, no dudan en enfrentarse con dificultades, persecución y aún la muerte. Muchos consagran sus vidas al servicio de otros, poniendo de lado sus propios deseos y necesidades. El cristianismo moderno. El poder de Cristo no conoce barreras de tiempo ni de espacio. En nuestra época, muchos escépticos han sido convencidos como los escépticos del primer siglo. Por ejemplo, un famoso general y genio literario era un ateo reconocido. Por 2 años estudió en las bibliotecas más famosas de Europa y América buscando información que destruyera por siempre al cristianismo. Mientras escribía el segundo capítulo de un libro que delineaba su pensamiento, repentinamente se encontró de rodillas clamando a Jesús, mi Señor y mi Dios. Muchos otros hombres y mujeres de nuestro siglo han dedicado sus vidas a propagar el mensaje de Cristo, en ocasiones valientemente venciendo
Nuestra Semana Santa coincide con las fiestas pascuales de los judíos. La Pascua era la fiesta por excelencia para Israel. Había comenzado siendo una celebración de pastores nómadas, al inicio de la primavera, en el momento de cambiar de los pastos de invierno a los de verano. El mismo nombre de la fiesta significa precisamente eso, paso de un lugar a otro. Las ovejas estaban recién paridas, por lo que las madres y las crías estaban débiles y podían morir durante la marcha. Para evitar el calor del sol, los desplazamientos se hacían de noche, por eso se esperaba la luna llena de primavera. Se pensaba que los desiertos eran la morada de los demonios. Antes de partir, se sacrificaba un cordero, ofreciéndoselo con la esperanza de que no exigiera otro tributo al atravesárselo. Por eso mojaban sus tiendas con la sangre del animal, para que se viera que ellos habían cumplido su parte. Durante el viaje en los descansos junto a los oasis, se comían los panes sin fermentar, típicos de los beduinos, y las verduras que se encontraban por el camino. Precisamente durante la fiesta anual de Pascua, el pueblo de Israel hizo experiencia de la bondad de Dios, que le libró de la esclavitud de Egipto por manos de Moisés. El libro del Éxodo nos dice claramente que Moisés pidió al faraón que permitiera ir a los judíos al desierto para celebrar la fiesta de Pascua. Como el faraón se niega, comienza un pulso entre él y Moisés, las plagas, que culmina con la victoria del enviado del Señor y la salida de Egipto. El sacrificio del animal, la sangre, las verduras amargas, los panes y el mismo nombre del Pascua adquirirán un significado nuevo. Es el paso del Señor que ha estado grande y nos ha hecho pasar de la servidumbre a la libertad. En los siglos posteriores, los judíos piadosos subían cada año a Jerusalén por esas fechas. No era un acontecimiento cualquiera, era la celebración de los orígenes del pueblo, la ocasión de renovar la alianza con Dios y la fe en su providencia. El Dios que nos sacó de la esclavitud e hizo de nosotros un pueblo, estará con nosotros para siempre.